La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. En Parlamentario TV estamos con el senador nacional del radicalismo, Juan Carlos Marino, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros. En el Congreso se está tratando en este momento el tema de la pauta oficial, un tema bastante controvertido, que hace años que es bastante reclamado, una ley sobre el tema. ¿Cómo va avanzando esta cuestión acá en estos debates que están realizando en comisión? En el Senado, en verdad, hay tres proyectos. Un proyecto del senador Linares, otro de la senadora Odarda y otro mío. En el caso de mi proyecto lo vengo trabajando desde que se votó la ley de medios. Yo ya lo decía en ese momento. Hace un tiempito. Sí, tiene sus años. ¿Sí? Es más, ha perdido estado parlamentario, lo he ido representando, porque creo que tenemos que tener una ley que regule la pauta oficial. Cuando debatimos la ley de medios yo decía, ¿por qué no incluimos acá la regulación de la pauta? Bueno, se me dijo en ese momento del oficialismo que terminábamos la ley y que al otro día empezamos a trabajar en la regulación de la pauta. Bueno, pasaron, ya va el polimodal el proyecto, pero bueno, lo importante es que ahora se le está dando tratamiento, estamos convocando a todos los actores involucrados o que tienen que dar opinión o emitir opinión en una ley que no es menor, que es regular la pauta oficial de los estados. Porque acá hay gobiernos que creen que el Estado son ellos y el Estado es otra cosa. El Estado es uno solo y los gobiernos se suceden y pasan de unos a otros. Y lo que tenemos que tener es garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa en la Argentina, porque si no, en vez de libertad de expresión tenemos libertad de empresa, que es otra cosa totalmente distinta, y que no existan hijos y entenados en la publicidad, porque si no ocurre lo que hemos venido viendo, ¿no? Empresas que se llevaban el total de la publicidad, o casi el total, y el resto, lo poquito que sobraba, se repartía en el resto, lo cual no es lo correcto ni lo ideal. Y además, supuestos empresarios que vinieron a quedarse con dineros que son del pueblo, en definitiva, porque el Estado o el gobierno solamente administra, en detrimento de sus propios trabajadores, ¿no? Justamente esos temas puntuales se han tratado en estos debates que se armaron, o sea, los casos, hablemos de, por ejemplo, el caso de Tiempo Argentino, el caso de Spolky, esos casos puntuales donde hubo gente que se enriqueció con la pauta oficial y después se fue y dejó todo en banda. Seguro que se trató, incluso recibimos a los trabajadores de Tiempo Argentino en la comisión, porque desgraciadamente se corta por lo más delgado, que son los trabajadores que quedan en la calle, que no le han hecho los aportes, que tienen deudas impositivas millonarias, varias veces millonarias, porque ¿qué hacían? No solo que cobraban la pauta oficial del Estado, en miles de millones, sino que además no pagaban los impuestos. Entonces no pagaban los impuestos, se generaba una deuda impositiva importante, después el mismo Estado, el mismo gobierno, le canjeaba esa deuda por publicidad, quebraron, quedó la deuda y la publicidad no la hicieron nunca, con lo cual es un doble delito, digamos, ¿no? Es como una doble imposición, digamos, ¿no? Cobraban por un lado, no pagaban, canjeaban por publicidad, tampoco cumplían. Por eso yo decía recién, una cosa son los empresarios, cuando digo empresario digo del más chiquitito al más grande, porque realmente tenemos que usar ese término. Los empresarios son los que realmente vienen a defender a su empresa, a sus trabajadores, al medio en particular, y los demás son vivos, son aventureros, como los hay en el periodismo, lo hay en el comercio, en la producción, en la política, en todos, bueno, somos parte de la sociedad, ¿no? Hay buenos y malos, acciones positivas y de las otras, como ocurre en todos lados. Claro. Y usted decía que hablaba no solo del Estado Nacional, la ley esta que están tratando de armar, abarcaría Estado Nacional, ¿puede meterse en los estados, en los otros estados que hay, provincial y municipal? Los estados provinciales son autárquicos, son autónomos, pero sí una ley nacional habilita determinadas cosas, como por ejemplo, justamente la publicidad que paga el Estado Nacional, no solo el gobierno, el Poder Ejecutivo, sino creo que hay que hacerlo como se hizo la Ley de Acceso a la Información Pública, que también el Parlamento, que también la justicia los abarque la misma ley. Porque, a ver, yo decía recién, una radio en un pueblo como el que yo vivo, que es muy pequeño, que hay una sola radio, es una radio prácticamente comunitaria, donde, bueno, necesita un trato diferencial, porque si no cae en la única publicidad que puede llegar a tener, que es la del intendente o la del gobierno provincial, y bueno, si sos amigo del comisario, la tenés, si no, no. Ahora, cuando este gobierno asumió, habló de la posibilidad de cambiar la pauta, justamente, y
establecer mecanismos, por ejemplo, en función de repartir la publicidad en función del rating o del tiraje de los medios. ¿Ustedes recibieron alguna directiva puntual del oficialismo, del gobierno, para ver qué es lo que tiene que salir? No, yo soy parte del oficialismo y no. Lo bueno, que no he tenido ningún llamado para decirme, che, ojo con esto. No. Es el mismo proyecto que vengo trabajando y modificando desde hace mucho tiempo, y creo que este gobierno ha hecho un gran avance. Se autolimitó, dictó una resolución que no es lo ideal, pero es un gran avance, porque, a ver, nadie se autolimita en la Argentina, ¿no? Y menos en los gobiernos. Cuando vos tenés discrecionalidad para utilizar nada más y nada menos que miles de millones de pesos en publicidad oficial, como pasó con Fútbol para Todos. Esto fue un robo deliberado, digamos, de muchos actores involucrados. Bueno, este gobierno se autolimitó, que no es menor, que es casi insólito que lo haya hecho, con lo cual a mí me da la tranquilidad de, por lo menos hasta este momento, no me ha llamado nadie del gobierno para decirme, che, Marino, mirá tal cosa, o fíjate aquello, o tenés prudencia con esto, no, para nada. Y para terminar... Sí me llaman, sí. También debo decir algo, por más que yo sea parte de un oficialismo, yo tengo principios que lo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, y esos principios valen más que ser oficialista o opositor, ¿no? Seguramente. Y para terminar entonces, puntualmente, ¿qué es su proyecto entonces? No va a ser mi proyecto, estamos tratando de consensuar un dictamen único. No, lo estamos justamente, nos quedan 2 o 3 reuniones más con diferentes personas, van a venir en la semana que viene o la próxima las radios del interior, los pequeños canales del interior, los pequeños diarios del interior, y una vez que tengamos la visita de todos vamos a tratar el proyecto de Darda, el de Linares y el mío, transformarlo en uno solo, porque queremos tener dictamen y votarlo, si es posible, en el recinto antes de que termine este año. ¿Y ese proyecto cómo contemplaría a los medios grandes y los chicos? Va a haber un equilibrio, tiene que existir un equilibrio. En la Argentina tenemos que saber que los medios de comunicación no son solo los grandes, sino que también tienen que tener participación los más pequeños, que no es muy difícil establecer el sistema de medición. Ese es un tema que estamos abocados y que recién lo discutíamos. ¿Cómo medimos? ¿Cómo hacemos para medir? Porque las mediciones que tenemos se miden acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el interior no. Entonces, bueno, hay que buscar, que no quiero adelantar cosas porque no quiero hablar de mi proyecto, porque a veces colisiona con el de Jaime o con el de Odarda, pero la idea es consensuar todo en uno, ¿no? No sé si vamos a hacer la mejor ley, pero creo que vamos a hacer una buena ley. Bueno, ojalá que así sea. Ojalá. Gracias, senador. Por favor. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.